noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. De lo que estamos hablando es de ticket y por tanto de lo que significa las dietas de cualquier persona, también en el Congreso de los Diputados, que recibe la compensación en efectivo. Poco más tengo que decir de esto porque lamento que para algunos se le haya caído el titular, que lo tenían ya escrito, que era financiación irregular del PSOE. Falso, mentira, la UCO lo pone de manifiesto, poco más que hablar. A partir de ahí la justicia tendrá que seguir su camino. Bueno, pues Montero, manos quemadas, no sé, como nos descuidemos tendrá que ir sumando. Vamos a ver, tiene a Carlos Moreno, a su jefe de gabinete, que lo tiene achicharrado y puso las manos en el fuego. Carlos Moreno es la persona que recibió... Teresa Gómez, bienvenida. ¿Qué tal? 25.000 euros eran. Eso es, por según parte de Aldama. Víctor Aldama. Efectivamente. ¿Por qué? Por apaños fiscales. ¿Y qué ocurrió? Pues que justo de la empresa de la que pidió, anda, se le aplazó. La deuda fiscal se le aplazó. Pero es que además, como era poco, Carlos Moreno negoció, no se fue a Don Piso, no se fue a Ambassador, no se fue a Knight Frank, no se fue a una inmobiliaria normal, no. Estaba negociando la compraventa de un inmueble. ¿Y dónde se fue? A Don Coldo, que es mucho mejor que Don Piso. Y dices, de verdad, por amor de Dios, disimulad un poco. Tiene al del Tribunal Económico Administrativo Central, que lo tiene también achicharrado, con una denuncia y ha dimitido. El Tribunal Económico Administrativo Central es un cortafuegos antes de llegar a la justicia cuando te hacen una inspección. Bueno, pues la denuncia era que este señor recibía pagos de 100.000 euros por frenarte las inspecciones fiscales. Y ha dimitido y ha salido corriendo. Y tiene a otra de sus manos derechas, bueno, son izquierdas y tiene 3 manos izquierdas. De hecho, tiene 3 manos extremas izquierdas, Montero, manos quemadas, que es Vicente Fernández Guerrero. Vicente Fernández Guerrero está en estos momentos con una petición de 19 años de prisión por el caso Andalcóllar en la Audiencia Provincial de Sevilla. Y ahora nos da lecciones de lo que es y no es financiación irregular. ¿Qué te parece? Es alucinante porque además desde el partido lo que dijeron hace 3 años es que no se pagaba en cash. De hecho, cuando comenzamos a publicar en The Objective estas irregularidades que las denunció Ketty Garat, en la querella que le interpuso Ábalos y tuvo que ir casualmente Celia, la secretaria de Ábalos, a declarar, ella iba a declarar en calidad de testigo, por tanto estaba obligada a decir la verdad. Y lo que dijo Celia ante el juez era que no se pagaba en cash en el Partido Socialista. No, se pagaba en chistorras. Claro. y ahora hemos visto que efectivamente sí que se pagaba en efectivo, que ella no sabía la procedencia de esos fondos. De hecho, en una de las conversaciones que tiene con Ábalos, en una conversación por WhatsApp, Ábalos le dice que ha adelantado 4.500 euros, que se lo tiene que dar el partido. 4.500 euros de gastos en un mes, ¿eh? Sí. ¡Qué barbaridad! Y ella se empieza a reír y le dice, yo no sé de dónde sacas tanto dinero. O sea, por tanto, sería la única dentro del Partido Socialista que no sabía de dónde se sacaba ese dinero, porque por supuesto a nosotros sí que nos dicen que hay indicios para poder imputar al Partido Socialista como persona jurídica en la causa por haberse financiado ilegalmente, y lo hablamos hace un par de semanas. Totalmente. Aquí me siguen manteniendo lo mismo. Efectivamente, este informe es un informe patrimonial de Ábalos, no es un informe sobre las cuentas del Partido Socialista. Teresa, el informe nos dice que no hay financiación hemos explicado irregular. 500 veces que lo que se ha montado es una película animada, es una ciencia ficción de muchísimo cuidado, con la famosa historia Pedro Sánchez de lean la página 28. A ver, que el informe tiene además 300, todo dice la misma. Solo de ahí, y luego están todos los anexos. O sea, no nos cuente milongas. José Alejandro Vara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. José Alejandro, ¿te parece llamativo que María Jesús Montero, que me dicen, que sigue siendo ministra de Hacienda, en breve lo perderá todo después de la derrota en Andalucía, María Jesús Montero, que es la responsable de los mecanismos antiblanqueo, esté diciendo que son maravillosos los pagos, que todos vulneraban la ley antiblanqueo que ella misma puso en 2021? Y que ya venía previamente. La ley antiblanqueo previa impedía los pagos en metálico de más de 2.500 euros. Todos los sobres que hemos visto, todos superaban los 2.500 euros. Pero es que para colmo, la ley 11-2021, con ella ya, ahí in pectore, resulta que decidió que 2.500 era mucho y que había que bajarlo a 1.000. Todos los pagos que se realizaron superaban y por tanto violaban la ley antiblanqueo. Y nos dice que no pasa nada la ministra de Hacienda. El otro día decía la portavoz del PSOE... que en el PSOE todas las finanzas son transparentes y que hasta los sobres son transparentes. Digo, es que son demasiado transparentes porque se transparenta todo. No solo se transparentan, sino que hasta ponen las cifras y la cantidad. Pero se puede ser, yo creo que más que inutilidad, es un exceso de confianza en la impunidad, evidentemente. Ahí entraba el dinero a expuertas, pero el dinero, quiero decir, los fajos, el cash, los billetes, contantes y sonantes, y salían exactamente igual. Lo único que salían en las direcciones que de momento el informe de la UCO, es verdad,
el informe de la UCO en estas 300 páginas habla del patrimonio del señor Ábalos. Ya hablará, si se hace, ya veremos a ver, de cómo es la financiación del PSOE. Cosa que la presidenta del Tribunal de Cuentas no ha sabido tampoco despejarnos la duda, porque dice, no, es que nosotros no estamos para eso. Nosotros, el Tribunal de Cuentas está para certificar los papeles que nos dan. Y digo, entonces, ¿para qué existe el Tribunal de Cuentas? Sí, que hay allí no sé cuántas tropecientas personas. Una respuesta maravillosa cuando le dice, ¿usted vio la caja B? Y dice, no, yo no la he visto por ningún lado. Y dice, pero si la existiera, ¿podría verlo? No, de ninguna manera. No podría verla. Está muy bien. No hay dinero ¿Para qué existe un órgano que fiscaliza supuestamente a los partidos, que no sirve para nada, salvo para, según ellos, certificar que el papel que le entrega el partido, ese papel es verídico, ¿no? Es veraz. ¿Quién puso a Enriqueta Chicano? Claro, y ella iba con Santos su Cerdán. Santos Cerdán, y ella iba con su... Con el apoyo de Casado, todo hay que decirlo, sí, con el apoyo con Pablo Casado. Iba con su título, bien preparado el título para la información de no hay caja B en el partido. No, ella decía, aparte de ese título, que no puede demostrar que hay caja B porque es que el Tribunal de Cuentas no lo investiga. Si es que directamente dice, nosotros no somos fiscalizadores, nosotros... Bueno, por favor, el Tribunal de Cuentas fuera, no esa nada. señora directamente... Bueno, me parece que está muy feliz y contenta en ese cargo, pero no nos olvidemos que en el Consejo del Tribunal de Cuentas también hay gente del Partido Popular. Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Déjame que te pregunte... En minoría, Déjame que te pregunte, Teresa, no les hemos oído mucho. Por esta noticia que publicabas hoy, el Tribunal Supremo se abre ahora a encarcelar a Ábalos, lo digo porque es la semana que viene, sí, la vista decisiva. El 15 de octubre, efectivamente. Y va a tener que decidir si lo manda Soto del Real. Va a tener compañía, Santos Cerdán. El Supremo se abre ahora a encarcelar a Ábalos y a iniciar una vía contra el PSOE, el PSOE como persona jurídica. Eso es. Por financiación ilegal. Eso es. El 15 de octubre está citado Ábalos a declarar. ¿Va a ser que el Supremo nos ha leído la página 28 de Pedro Sánchez? Va a ser, es que igual la página 28 no dice lo que dice el Partido Socialista que dice y no dice en ningún momento que no exista la financiación irregular. Pero bueno, ellos repiten constantemente lo mismo para ver si alguien se lo cree. El día 15 de octubre está citado a declarar Ábalos, que por cierto va a estar toda la cúpula policial y de la Guardia Civil en el Tribunal Supremo, porque justo ese día entregan las medallas por parte de la Policía Nacional a varios agentes, entonces se va a topar ahí con la cúpula policial. Y a nosotros lo que nos cuentan es, porque lo hemos preguntado en varias ocasiones, que yo pensaba que era imposible que ahora se pudiese decretar prisión provisional, o lo veía muy difícil, y hablando con varias fuentes judiciales, a mí lo que me dicen es que la situación ha cambiado, que los hechos ya no son los mismos por los que se le investigaba hace unos meses, que ahora hay nuevos hallazgos y que sí que hay motivo suficiente para poder sustentar un posible riesgo de destrucción de prueba y un posible riesgo también de fuga, teniendo en cuenta que tiene patrimonio en el extranjero, pese a que él, en Perú concretamente, pese a que él dijera en innumerables ocasiones a Ábalos que no tenía patrimonio en el extranjero. Sí que es cierto que me dicen que Leopoldo Puente, el magistrado, no va a tomar esta decisión si la Fiscalía Anticorrupción no la cursa, no la pide. Es decir, la iniciativa, vamos. Eso es. Que no basta con que lo soliciten las acusaciones populares, pero a mí fuentes judiciales consultadas me dicen que la Fiscalía Anticorrupción sí que se plantea actualmente pedirla para Ábalos, y de hecho un dato muy significativo es que el abogado de Santos Cerdán ha pedido suspender la declaración y se lo han denegado. Y se lo han denegado, efectivamente. Pues cuidado, porque el panorama cambia, ¿eh? Si después del show que ha montado Pedro Sánchez, él, que es la primera vez que se ha personificado en esta defensa, porque normalmente mandaba a Bolaños, mandaba a María Jesús Montero para que hicieran el ridículo otros, pero si después de salir tú diciendo la página 28, me he leído la página 28, y pues nada, ya solamente te quedan otras 300, ¿eh? Sigue para adelante que lo consigues. Si después de eso le imputan al Partido Socialista como persona jurídica por financiación ilegal y en la misma semana te aparece que puede ocurrir el informe de Ángel Víctor Torres, Vara, y encima resulta que va Koldo y Ábalos a prisión, Dios bendito con la Semana Negra. Yo lo de la página 28 el otro día que dijo el presidente del Gobierno en la sesión de control, a mí me dio la sensación de que tenía dos objetivos o dos direcciones. Por un lado, decir que evidentemente no hay financiación ilegal del Partido Socialista. Eso es de lo que se trataba de entrada. Y luego, de segundo, también era común, que estaba allí presente, también era como un respaldo a Ábalos de cara a lo que pueda pasar este jueves en su declaración. Porque Ábalos es un hombre
inestable, en una situación complicada. Todo el informe de la UCO desestabiliza a cualquiera, es absolutamente una bomba, es demoledora, sale mucho su hijo Víctor, hay que reconocer que salen aspectos de la vida de Ábalos, de la historia económica, de cómo se ha financiado, que hasta ahora no conocíamos, además con mucho lujo de detalle, ya al margen de que yo estoy deseando a ver si conocemos al final qué hay en la pieza de la intimidad sensible de lo de Ábalos. Se va sabiendo, ¿eh? Sí, yo creo que saldrá. Sí, Vamos, te lo resumo así, ahora que no nos escucha nadie, guarradas 1000. Sí, y creo que algunas son como de película de Buñuel, tengo entendido, pero en fin, una cosa entre surrealista y escatológica. Pentaguarradas. Y menos mal que cuando decíamos que Jessica era una prostituta a la que había colocado en INECO, que realmente cuando sacamos a Jessica fue porque más allá de que él consumiese prostitución, era porque la había colocado en empresas públicas, en Transate y en INECO. Lo primero que dijo Ábalos es, bueno, por favor, ¿cómo podéis decir eso? Esta chica era mi novia y no era una prostituta. Se decimos que era prostituta porque tenemos documentos que acreditan que era prostituta, pero más allá de eso es que entre ellos hablaban, decían, le voy a comprar la pulsera para la puta 1. La puta 1 era Jessica Rodríguez. Y cuando hablaban también de ya ha comprado los billetes de tren para las zorras. O sea, el Partido Socialista así es como se dirigen a las mujeres, como la puta y la zorra. Hay otra muestra que también deja así constancia de que eran los Fred Astaire y los Timothy Dalton de la elegancia de la política, que dice, otro oro, que valga más, sí. Sube el oro. Sí, y luego es verdad que la pulsera que tenía que ser de oro rosa porque ella era muy blanquita, de piel, y claro, si es el oro normal, hombre, es que no queda bien. Si tú eres muy blanco no te puedes comprar tú las joyas, te las tiene que comprar el Sugar Daddy. Pues yo soy muy blanca, ¿eh? Yo soy muy blanca, a ver si... No, pero quiero decir que fíjate... A ver si me cae algo. Qué mirados y cómo afinaban y qué habilidad, Koldo, porque todos los encargos que tenía, tanto de dinero como de gente que tenía que atender, no solo a las putas, a la familia y a este 200, digo, pero este hombre tenía que tener un auténtico Excel en la cabeza. Oye, porque hacer frente a todo esto con la pasta que tenía, bueno, y su ayuda. Él lo decía, he dejado el pabellón muy alto. Su mujer. La inestimable ayuda de su mujer. Su mujer era una fiera también, hay que reconocerlo. Pero sí, cuidado, que quién es el jefe, como le decía a su mujer. El jefe es el jefe, no nos equivoquemos al darle los 400 euros. Pero es que además de esos mensajes también se desprende que efectivamente Koldo García Izaguirre no era ni mucho menos el ideólogo, ya se sabía de la trama, pero no era el principal cabecilla como nos quiso vender en su día Ábalos cuando decía, bueno, yo no tengo ni idea, me he quedado totalmente alucinado por mi asesor, porque era un asesor más del que yo no sabía que hacía este tipo de cosas, sino que ahora en este informe hemos visto como Koldo era el testaferro de Ábalos y lo que hacía era manejar el dinero, los fondos de Ábalos. De hecho, en una parte de la conversación Patricia Uri no le hace el ingreso a una de las chicas y Ábalos se lo reprocha y le dice que esto no es nuestro. Es decir, que ellos estaban manejando en los fondos el dinero de Ábalos. Le dice a Pati que esto no es nuestro, que es del jefe, que no te metas en esto, que hay que hacer lo que se tiene que decir. Hay un orden claro en esa escala jerárquica. La persona que ha aparecido hasta el momento, y lo digo así literalmente, con más preeminencia, con más mando, y eso se ve perfectamente en los informes de Santos Cerdán, es Santos Cerdán. Santos Cerdán, incluso en la etapa en la que teóricamente estaba por debajo de Ábalos, mandaba sobre Ábalos, y eso se ve clarísimamente. Él adjudicaba el dinero, él decía, y él además hablaba lo justo con Ábalos. Santos Cerdán hablaba con Koldo García Izaguirre. Por eso que es verdad lo que dijo Víctor Aldama desde el primer momento, y dijo, vamos a ver, que a Koldo García Izaguirre se lo puso Pedro Sánchez, y lo dijo desde el primer momento. Se lo puso Pedro Sánchez a José Luis Ábalos porque lo tenían que tener controlado. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque fue la persona que en las primarias le garantizó el control real del partido. El resto, Santos Cerdán, estaba en el Partido Socialista de Navarra, que no pinta nada, en el Partido Socialista total español, en el PSOE. Y necesitaba una persona que sí que estuviese en uno de los feudos potentes y que además tuviese acceso a vías de financiación. ¿Quién era José Luis Ábalos? La persona fuerte en aquel momento en la Comunidad Valenciana, uno de los nichos potentes de voto del Partido Socialista, y dos, la persona que tenía la Fundación Fiadelso. La Fundación Fiadelso, que ha sido un captador permanente de fondos y que ahora ya estamos viendo que los fondos llegaban a la Fundación supuestamente para realizar obras benéficas y acababan en los pisos de Chimbote, en no sé qué, en el Segundo Valle, que era el señor que tenía ahí encargado y decía, yo estoy aquí para cuidar las putas, y lo dice abiertamente y lo ha dicho en entrevistas, por ejemplo en Horizonte, en el programa de Iker Jiménez. Toda esa orden, todo ese mando venía directamente desde Santos Cerdán, pasaba por Koldo y Ábalos era el último que se enteraba, y Ábalos lo necesitaban para la aportación de dinero,
para el control del partido y para el control del ministerio, porque era el gran contratista. O sea, es verdad que una de las Ministerio de Transporte, que es el que más... O sea, una de las cosas que dice Ábalos, claro, de que en el fondo lo han medio usado, pero oye, hijo mío, tú sabrás me han medio usado, pero por detrás... Anda que no te has enviciado con el Cerdán es mucho más hábil y mucho más listo de lo que ese aspecto tan brutote que tiene y tan de gañán que viene de dejar las cabras ahí en el campo, no. Él lo ha llevado todo, desde mucho antes de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa. Lo ha llevado todo. Y sabía lo que había que darle a Ábalos, porque Ábalos al final es el que tenía que firmar las concesiones y tal, y Ábalos le tenía que tener contento por la vía Koldo para sus entrenamientos y sus ocios, sus fines de semana. Por eso cuando cae Ábalos entra a sustituirle Cerdán. ¿Por qué lo tenían por debajo? Pues yo cada vez pienso más que lo tenían por debajo porque el hombre a proteger por parte de Pedro Sánchez era Santos Cerdán. Claro. Y necesitaban un parapeto. ¿Qué es lo que pasa? Que el juguete se les fue de madre. Empezó a ver Jessicas, empezó a ver Ariadnas, empezó a ver Carlotas, empezó a ver que se enrollaban que te cagas, empezó a ver todo eso y se desmadró. Por eso tuvo la famosa conversación que denuncia Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos, que dice, claro, yo empecé a hablar del tema de la prostitución y me llamó Begoña Gómez. ¿Por qué llamó Begoña Gómez? ¿Porque Begoña Gómez se había asustado de que hubiese una persona que se iba de prostitutas? Hombre, teniendo en cuenta los negocios de los que venía familiares, que estaba ella directamente metida en el ajo, según... No creo que nada le impresionase. Innumerables testigos. ¿Por qué ella hizo esa gestión? Porque se dio cuenta que iban a cazar a Ábalos por el derroche de dinero, como ocurrido. Claro, como le había avisado el tesorero. Quería sacarle información a Carolina Perle, y sobre todo porque Carolina Perle pues también ha vivido 20 años con Ábalos y también durante su etapa cuando era ministro, y por lo tanto pues ha debido ver también muchos fondos en casa, mucho dinero en casa, porque hay que tener en cuenta que en varias ocasiones Ábalos le pedía a Koldo que le trajese folios al domicilio, a su casa, fajos. Fajos de dinero. Entonces yo creo que también ahí Begoña Gómez lo que quería saber era cuánto sabía Carolina Perle, y ahora que estaba mal con Ábalos, si estaba dispuesto a contarlo. Déjame que recuerde, porque a raíz del último informe de la UCO se está confirmando una buena parte de la investigación, no solamente judicial, sino periodística. Y quiero ir al tema del parador de Teruel. Que anda que no ha insultado a periodistas gobierno. Efectivamente, sí, el parador de Teruel y el parador de Sigüenza, porque a vosotros también os lo negaban, y ahora estamos viendo que, por lo visto, existía la ruta paradores. Bien, la ruta paradores, de momento, a la persona a la que puede poner en apuros, pero muy severos, es a una tal Pilar Alegría, que se llenó la boca diciendo que ya no sabía nada. Vamos a escucharla. Señora Alegría, si se demuestra que usted ha faltado a la verdad en esta comisión, ¿usted va a presentar su dimisión? Por supuesto. Bien. Por supuesto, pues por supuesto que ya está tardando. Porque lo que se ha demostrado es que se le pagaron billetes de tren a al menos 2 personas. Ya se ha visto y está demostrado por la UCO que hubo movimiento de fajos de dinero para pagar, pues digo yo que sería la fiesta, ¿no? Porque si no, ¿por qué lo pagas en B? En el parador de Teruel. Y nos está escuchando ya Alejandro en Trambasaguas. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, Carlos, buenas noches. Alejandro, se están confirmando muchas cosas. Tuyas en concreto, por ejemplo, la famosa historia de Chimbote. Y de lo que estamos ahora hablando, pues por ejemplo, toda la historia de lo del parador de Teruel. Sí, efectivamente, cosas que negaron desde el primer momento. Y hombre, estas cuestiones están sirviendo, entre otras cosas, para demostrar que Ábalos ha mentido desde el primer día, y que conforme íbamos nosotros en el debate, Teresa en The Objective, vosotros también, varios compañeros, íbamos publicando más informaciones que desvelaban todo lo que Ábalos ha intentado ocultar durante los últimos años, lo que ha ido haciendo ha sido ir cambiando de versión. Por ejemplo, cuando nosotros sacamos que era propietario de un inmueble en Chimbote, en Perú, y que ese inmueble se había construido con fondos públicos, dijo que nunca había ido a Perú. Y sin embargo, las conversaciones que escuchamos ayer, que han sido intervenidas por la Guardia Civil, en una de los chats que tiene con su hija Tatiana, a la que, por cierto, le pidió si se podía hacer con las riendas de Fiadelso, que es la ONG, es decir, la preguntó si quería optar a ser su testaferro dentro de esta entidad, era que, bueno, que si había llegado el dinero de Chimbote, cuando Ábalos en teoría no sabía ni que Chimbote era una ciudad peruana, ¿no? Yo recuerdo cuando nosotros publicamos esta información, él dijo en un programa de televisión que la fantasía era tremenda. Y claro, conforme fuimos publicando documentación y la Guardia Civil ha acreditado que todo es cierto,
pues ya no le ha quedado otra que reconocerlo. Alejandro, ¿qué información te llega de esa famosa pieza o no pieza, pero vamos, archivo separado en el cual estaría lo más escabroso? Que claro, después de ver lo que hemos visto dices, ¿y lo escabroso que tiene? Sí, pues bueno, pues a mí la información que me llega es que son prácticas pues que forman parte de su intimidad, pero ¿dónde está la clave? En que todas esas prácticas eran abonadas, eran sufragadas con dinero público, ¿no? Con cargo al dinero público, y es por eso por lo que la Guardia Civil ha decidido entregarlo al Tribunal Supremo, porque de lo contrario hubiera sido automáticamente excluido de la causa. Hacía referencia a la ruta de los paradores, al parador de Teruel, al parador de Sigüenza. La UCO ha acreditado que todos los alojamientos y todos los gastos que derivaron de esas estancias en las que ha quedado totalmente acreditado que estuvo con prostitutas, a las que luego se les hacía ingresos económicos con dinero de la trama de corrupción, fueron abonados también con dinero en metálico que a su vez procedía de lo que recibía Ábalos de los sobres que recogía en la sede del Partido Socialista, en la calle Ferraz. Alejandro, tú has publicado una información en El Debate en la que dices, y leo literalmente, la Guardia Civil acredita con nuevas pruebas que la trama de Ábalos tenía tentáculos en todos los ministerios. Sí, esto es una conclusión a la que llegan los investigadores a partir de una conversación que mantuvieron Santos Cerdán y Koldo García, que figura en la causa, en la que hacen referencia a Javier Herrero. Javier Herrero es el director general de Carreteras, que, en fin, está también siendo investigado como presunto autor de la estrategia que usaba la trama para amañar las obras públicas, para luego posteriormente poder cobrar comisiones ilegales. Y cuando citan a Herrero, sostienen que es la persona clave que tienen dentro de la red para llegar a los ministerios a los que ellos no podían llegar. La trama ya está completamente acreditado que llegaba al Ministerio del Interior y a otras muchas carteras ministeriales. Y en un momento de la conversación... Sí, como poco, Alejandro, desde luego, a Interior, a Sanidad, sí, por el megacontrato de las comunidades autónomas de 2.500 millones, desde luego a Transportes... Y habrá que ver si algún otro. Bueno, Hacienda también, Economía... Sí, o sea, yo me refería más a la venta de las mascarillas, pero sí, a través de la infraestructura necesaria, desde luego Hacienda tenía que estar ahí, sí. Sí, estaba. Y de hecho, en esa conversación a la que os hago referencia entre Cerdán y Koldo, se explica que había dos ministerios que, si bien sí que tenían contactos, les preocupaba que no tenían una línea directa, ¿no? Y en ese momento citan a Herrero como interlocutor directo con dos ministerios. Transición Ecológica, Teresa Rivera, que justo antes de que continuaran estallando todos los casos, pues se marchó, dejó el gobierno y actualmente está en la Comisión Europea, y María Jesús Montero, la ministra de Hacienda. Y en concreto hay una frase textual en la que dicen que Herrero es nuestro hombre con Montero. Y esto, pues en fin, puede suponer un antes y un después. Esa frase es textual, Alejandro. Herrero es nuestro hombre con Montero. Así es textual. A ver, yo quiero recordar que Montero, una de sus actuaciones estrella, que además María Jesús Montero será cualquier cosa menos poco espabilada en el arte de disimular dentro del partido. Luego ella tiene sus brotes, tiene sus actuaciones, así más o menos estilo showwoman, pero ella sabe mantener el control de determinadas cosas y ponerse parapetos. Siempre actúa a través de determinadas personas. Carlos Moreno, Vicente Fernández Guerrero. Y cuidado porque, por ejemplo, en el tema del rescate, ella siempre actuó a través de la SEPI, a través de Bartolomé Lora. ¿Quién era Bartolomé Lora? Cuando le imputan a Vicente Fernández Guerrero, que era su hombre estrella como presidente de la SEPI, tuvo que tirar del vicepresidente. De hecho, hizo un truco surrealista en el que dejó el puesto de presidente sin nombrar. ¿Por qué? Porque Bartolomé Lora era su segunda opción. Y dijo, para el carro, no me arriesgo a que aquí haya presiones y me nombren a otro por delante. Y entonces dejó sin cubrir el puesto de presidente para que el vicepresidente Bartolomé Lora fuera el que llevara toda la conducción de la adjudicación de dinero, porque pagó la SEPI el rescate de Europa, y para que la controlara Bartolomé Lora. Y mantuvo el puesto... Estuvo imputado en el caso de Plus Ultra, Bartolomé Lora. Efectivamente, y mantuvo ese puesto sin cubrir, para que lo pudiera controlar Bartolomé Lora. Más de un año. Sí. O sea, que es que las prácticas de María Jesús Montero son finas. Siempre actúa parapetada detrás de una persona. Y sobre todo porque esto puede ir a más, ¿no? Porque, por ejemplo, el teléfono móvil del director de Carreteras está siendo analizado en estos momentos por la Guardia Civil. Todavía no ha trascendido el contenido de las conversaciones de WhatsApp, del tráfico de llamadas y sobre todo del cribado entre el tráfico de llamadas y las fechas clave en las que la trama se nutría de contratos públicos que luego derivaban en mordidas, y está por ver ese informe, ¿no? O sea, es decir, cuando los investigadores vean
si hasta qué punto Guerrero tenía contacto con Montero y en qué consistían esas conversaciones. Eso va a ser muy interesante. Guerrero, cuidado, porque no era una persona exclusivamente de gobierno. O sea, más allá del cargo que tenía como director general de carreteras, hay que recordar que es al hombre al que se refiere la gerente del partido, Ana María Fuentes, dice, no, que le vamos a llamar para cobrarle el impuesto. Es decir, era una persona destacada dentro del partido. No era cualquiera, ¿eh? No era cualquiera. Claro, Y hay que recordar también que cuando empieza la investigación a apuntar hacia Ábalos se defendió en una intervención televisiva diciendo, a ver, que aquí los cargos importantes no los nombraba yo, que los nombraba Blanco. Eso es. ¿Y Blanco quién era? El hombre de referencia de José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, cuidado porque como empecemos a tirar del hilo es que acaban saliendo De hecho, todos. Pardo de Vera, él dijo en sede judicial que Pardo de Vera la nombró Blanco. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Danos un consejo importantísimo, además buenísimo para la gente que lo escuche y que lo quiera poner en práctica, de Z Plus, Sandra. Z Plus y Libertad Digital, porque les ofrecen un ordenador. ¿Eres autónomo o tienes una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores? Pues puedes conseguir un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros, sin adelantar ni un solo euro. Si llevas más de 6 meses de actividad y estás al día con tus obligaciones con Hacienda y la Seguridad Social, lo tienes así de fácil. Entra en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090675. Repetimos, 699 090675. Déjenme que les lea otro titular, porque esto de la corrupción con el Partido Socialista, como decían en la película, aquella famosa de Berlanga, lo único que funcionan aquí son las ratas, ¿vale? En la escopeta nacional. Pues resulta que aquí lo único que funciona es la corrupción. Bien, atención, el caso Cloaca también avanza. Ya siento darle una mala noticia, señor Santos Cerdán, a lo mejor está usted escuchando desde Soto del Real, pues el juez investiga ya a Pérez Dolcet, investigado, era supuestamente la persona con más capacidad de financiación dentro de la cloaca. Luego estaba Santos Cerdán, estaba Leire 10 y demás. Y suma al caso Leire la denuncia de los fiscales Grinda y Estampa contra Leire 10. Aquí huele a que van a caer imputados por todos los lados. Pero bueno, vamos con Calplus. Calplus, hoy se lo recomendamos a Cerdán. Seguro que lo necesita. Calplus de Mundo Natural, un complemento. Que se tranquilice solo allí. Un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Calplus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos con los socios del Club Libertad Digital, la gente más maravillosa que existe. Buenas noches, Carlos. Terminamos la semana en Málaga, dedicamos el programa y felicitamos por su cumpleaños a Cristóbal Sánchez Rueda. Cumple 65 años hoy y más de 5 como socio en el Club de Libertad Digital. Así que felicidades, Cristóbal, y todo nuestro agradecimiento por la ayuda para que nosotros sigamos aquí, al otro lado del transistor. El programa de hoy en su honor. Y como llega el fin de semana y quizás los oyentes tengan un poquito de tiempo, les invito a visitar nuestra página web www.clublibertaddigital.com para que conozcan en qué consiste esto del Club de Libertad Digital y si les gusta pinchen donde pone colabora. Pues Cristóbal, un abrazo enorme y como les están dejando la ciudad, que es una auténtica maravilla, Málaga, con Paco de la Torre. Que les lo mejor que hay en España. Sí, pero además de lo mejor. En Málaga, todo, en tema turístico, en tema empresarial, en tema cultural, en tema, la mejora de la ciudad viva, es una ciudad, vayas a la hora que vayas, es impresionante, llegas a las 12 de la noche y aquello parece Manhattan. Pues Cristóbal, a cada sitio que se va a comer el pescadito frito, pues con la radio, ¿vale? Y nosotros la gente ahí majísima también. Aquí. Además, socio de pandemia. Cristóbal, como nuestro socio. 65 años. 65 años y más de 5 en el club. Qué buena fecha para celebrar el cumpleaños en Málaga. Sí, señor. Qué día. Felicidades. Una fecha buenísima porque sale un montón de información contra Coldo García Aguirre y Ábalos. Adoptan ya con fuerza el caso Cloaca. Es una fecha maravillosa. Un cumpleaños, sí, señor. Perfectamente elegido. Bueno, os voy a pedir un comentario muy rápido sobre esto de la Cloaca porque quiero que vayamos ya al premio de María Corina Machado. Yo la verdad que tengo poca fe y reconozco que incluso después de que se lo hayan dado a María Corina Machado, que había pocas cosas de los candidatos, la que más me podía alegrar que se lo llevara era María Corina Machado. No voy a recuperar mi fe en el Premio Nobel de la Paz porque ha pasado cada elemento por ahí de mucho cuidado, pero la verdad es que un abrazo enorme a María Corina Machado,
que además estuvo con nosotros en la gala 25 aniversario de Libertad Digital, con un vídeo maravilloso que nos mandó, un vídeo pues porque la pobre, en caso de que salga, no le van a permitir volver. Y en caso de que salga, a lo mejor no llega ni al avión, porque como salga de donde está escondida, pues lo mismo le vuelan la cabeza esos amiguitos que tienen los de Podemos, que tiene Pedro Sánchez, que tiene Álvarez, Zapatero, que les parecen maravillosos. Pero un comentario muy rápido, ¿hasta dónde puede llegar el tema de la cloaca? Pues a ver, el tema de la cloaca yo creo que puede llegar bastante lejos, porque ellos lo que han intentado ha sido interferir en las causas judiciales y, por supuesto, también ir contra los investigadores con pruebas inventadas, ¿no? De hecho, una de las personas perjudicadas es el fiscal anticorrupción, José Grinda, al que le pidieron la cabeza de Grinda por el único motivo de que es el que ejerce la acusación en la causa de Pérez Olset en la Audiencia Nacional. Y bueno, hubo también un expediente que tenían preparado contra Alejandro Luzón, el fiscal jefe eso te iba a decir. Piden la cabeza de Grinda, pero luego al mismo tiempo, a través de otros miembros de la cloaca del Estado, de las cloacas del Estado, no de las cloacas del PSOE, se acercan a Grinda y le piden información sobre Alejandro Luzón. ¿Por qué Alejandro Luzón? Porque es el que está ejerciendo la acusación en el caso Koldo. Y luego también pues fueron, por supuesto, a por los guardias civiles que están investigando el caso, a por Balas, que es el instructor del caso, y me consta que también a por varios magistrados del Tribunal Supremo, porque lo que querían hacer era eso, ensuciar y publicar información a través de determinados medios que ellos ya también tenían perfectamente pactado, para ir contra los investigadores y también para ir contra los periodistas que investigan la corrupción. Sí, totalmente. De hecho, había análisis financieros sobre los grupos de comunicación. Y con personas, nombres y apellidos. La cloaca lleva mucho tiempo funcionando. La cloaca no es de antes de ayer. Ahora, lo que está claro es que hay un fiscal independiente que se llama Luzón. Independiente, que está llevando adelante una labor que realmente es de quitarse el sombrero, teniendo en cuenta las dificultades que tiene. Y que la cloaca, es decir, la señora Leire, es decir, la mano el alfil de Cerdán, es un alfil. Es una señora que está haciendo periodismo de investigación que me da la risa. Qué risa nos da a todos. Creo que ahora le llaman periodismo de destrucción. Qué gracia nos da a todos sus 2 o 3 libros, a ver, cuando los sacan. Efectivamente, pero dice, oye, lo que iban era a cortar cabezas de, sobre todo, el fiscal anticorrupción, y impulsado por Ferraz, es Ferraz y es Cerdán. Y cuando dicen, no, es que esta señorita creía, tenía unas... Oye, no, que esta... Es que Leire ha tenido unos cargazos con unos sueldazos que evidentemente no cualquiera que pasaba por ahí dice, no, hice un examen para entrar en correos, ¿de qué me estás hablando? Es que toda esa historia, esa trola, no se la traga nadie. Ahora, y es cierto que iban a por todas. Lo de Cerdán, insistimos, cuidado, que Cerdán sabía lo que hacía, no nos engañemos. Cerdán, una cloaca lo hace para lo que lo hace. A este paso se hace un chipichapa en Soto del Real. Le van a tener que poner, en vez de celda y suite, porque va a estar por 2 cargos, ya veremos, es posible. Pero esta noticia le tiene que poner más nervioso aún de lo que Totalmente. está. La intranquilidad con cómo avanza el tema cloaca, porque va directo a su yugular. Esta historia Cerdán, le toca la reunión impulsora, la más potente de la cloaca, la tuvo justo el día después de que el presidente enamorado decidiera que tenía que ser el presidente protegido. Sí. O sea, que Santos Cerdán actuaba, pero actuaba comandado. Bueno, vamos a escuchar la llamada del Comité de los Premios Nobel de la Paz, cuando recibe María Corina Machado esta llamada y ocurre esto. You will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Congratulations to you, Maria. Oh my God. Thank you so much, but I hope you understand this is a movement. This is a achievement of a whole society. I am just one person. I certainly do not deserve this. Yo, de verdad que hay pocas cosas que me puedan alegrar más que lo haya recibido esta persona. Y en estos momentos, fíjense, yo sí lo reconozco, cada vez que veo una cosa digo, Pedro Sánchez, vete ya, ¿vale? En este caso no por el daño que le va a hacer al gobierno de España, que también, sino por el pueblo venezolano. O sea, es increíble lo que está teniendo que aguantar ese pueblo, es increíble el nivel de insultos de toda esta izquierda extremista y podrida que tenemos aquí en España, bolivariana al 100%, que se ha dedicado, que sí, Juan Carlos Monedero, se lo digo abiertamente, hemos estado repasando algunos de los titulares, algunas de las declaraciones que han hecho, no las vamos a poner.
porque no me da la gana, lo digo así literalmente, porque para aguantar insultos ya tenemos otros días. Los insultos prefiero aguantarlos yo que los aguante una población que está muriéndose de hambre y masacrada. Y las mamarrachadas, lo digo abiertamente, que han dicho, llamándola golpista, llamándola unos señores que han estado cobrando a través de la Fundación CEPS, llevándose el dinero robado a la población venezolana, cuando estamos viendo que la trama que está montada por parte del PSOE, porque esto no es exclusivamente Podemos, venía de Delcy Rodríguez, de extorsionar, de robar, de asesinar allí. Y esto lo digo yo, sí, lo digo yo, y las sanciones de la Unión Europea, que tienen condenado a todo el narcorrégimen, que no debería haber entrado nunca en ningún país europeo, porque están violando sistemáticamente los derechos fundamentales. Y tener que aguantar a gente... Mira, simplemente les doy un ejemplo, lo de Pablo Iglesias. Se lo han dado y se lo podrían haber dado a Hitler. O sea, Pablo Iglesias, de verdad, mira, dedícate a irte ahí a México, que te están forrando, que montaste aquí un canal Red, que es un desastre, donde tratas a la gente de pena y te has tenido que ir ahí a untarte el lomo con dinero público. Se te tenía que caer la cara de vergüenza. El casoplón, el colegio privado y toda la tomadura de pelo que le haces permanentemente a tu gente. Que Dios bendito, que este señor siga teniendo algún predicamento. Qué vergüenza de gente. Qué Pero vergüenza. la reacción del gobierno, que no ha sido capaz de felicitar a María Corina, y la única reacción así, digamos, pública ha sido de ministra de Defensa, que dice no, pero también Gaza, porque claro, lo de Gaza es muy importante. Digo, perdón, el premio Nobel se lo han dado. Y luego lo de Bolaños. Bolaños, que no es capaz de pronunciar el nombre de María Corina, pero qué miedo le tienen a Maduro, qué miedo le tiene este gobierno. Pero con un día como hoy podían disimular. Lo escuchamos y nos lo comentas, Vara. No me corresponde a mí, claro, valorar la decisión que ha tomado el Comité del Nobel. Si le digo que España siempre es un país comprometido con los derechos humanos, con la democracia, con la paz, que impere en todo el mundo, y precisamente a la persona que ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz, España trabajó intensamente para que fuera liberada el tiempo que estuvo en prisión. Y por tanto, pues sobre ese tema, poco más que decir. Sí, poco más que decir. Ya lo vamos a decir nosotros, señor Félix Bolaños. Hombre, cuando resulta que les pagan con cupos de petróleo robado a la población venezolana, Delcy Rodríguez, que asesinaría con gusto a María Corina Machado, y se los pagan para que tu jefe, Pedro Sánchez, sea nombrado presidente de la Internacional Socialista, y eso ocurre en noviembre del 22, es complicado que te corresponda a ti valorarlo, ¿verdad? No vaya a ser que te juegues el tricargo. O sea, yo de verdad que es surrealista. Pero hay días que se tiene que ganar el sueldo, yo creo, pese a... No tienen vergüenza, eso está claro, ni tienen alma, ni tienen principios, porque saben lo que ocurre en Venezuela y que asesinan a los universitarios por la calle, la gente, estas policías paralelas que tienen, que van en motocicleta y que van pegando tiros, eso es lo que es la dictadura. A ver, repita conmigo, señor Bolaños, dictadura, que es lo que dice siempre Cayetana en el Congreso cuando dicen, oye, genocidio, sí. Repita usted lo de dictadura de este señor Maduro, con el que se llevan ustedes también. Es que no son capaces de decir el nombre de María Corina. Es que le tienen pavor. Bueno, pavor y los negocios de, evidentemente, Zapatero, que esa es otra historia que también... Y más. Que esa es otra historia que, evidentemente, no va a quedar en lo que está. Esa historia va a avanzar y ya sabe Zapatero que desde Washington le tienen puesta la proa porque él forma parte del círculo de esa dictadura narco-bolivariana y además es cierto que está señalado. No lo va a tener tan fácil, pero lo de hoy, digo, oye, ¿qué trabajo le cuesta, aunque sea, ¿para qué está Álvarez? ¿Para qué tenemos Álvarez? Para decir que ha sido prácticamente Sánchez el que ha conseguido el pacto de paz con Israel. Dice, no, que salga Álvarez y que diga, en ese estilo que tiene de Pitimini, que diga, bueno, pues nosotros felicitamos a María Corina y ya está, no necesitaban, pero que digan el nombre, es una vergüenza, no te diría nacional, pero una más de la que están haciendo esta gente. No, yo de verdad que un abrazo enorme a toda la población venezolana. Y qué buena noticia, pues es verdad. Pues sí, porque además yo creo que ahora mismo es de las que más se lo merece, o sea, es un premio muy merecido. Y es a mí sí que me da vergüenza por parte de nuestros políticos que siempre estén con el mal, ¿no? Que siempre estén con el dictador, por ejemplo, con el dictador o bien del comunista o bien en este caso pues con el narcodictador chavista. Siempre están con el mal, porque también es verdad que lo que estábamos diciendo, que es que ellos se nutren económicamente de ese mal, no solamente Zapatero, sino, a ver, pues el vídeo de Monedero, hay que tener en cuenta que es que él ha estado a sueldo del chavismo, que Podemos se financió presuntamente con dinero procedente del chavismo, que hay informes de la UDEF
que lo acreditan y se ven cómo perfectamente se realizaron esas transferencias. Siempre han argumentado que fue justo antes de montar Podemos. Sí. Vaya un argumento, de verdad. Pues es el mismo argumento que utilizan ahora en el Partido Socialista para decir, oye, que el dinero en los sobres no puede ser ilegal porque hay céntimos. Pero con lo que dices es el mismo argumento. Con lo que dices de lo del mal, por eso hoy la noticia es tan sensacional porque no esperábamos que el Premio Nobel de la Paz fuera del lado del bien, aunque a veces lo han dado, pero con gente que quizá nos pilla un poco lejos. A Bolaños, pero de María Corina ha sido... Sí, a Bolaños lo único que le pediría es que la vez que considere que por fin ya le corresponde a él hablar de Venezuela, que nos explique cómo funciona la trama de hidrocarburos y la trama de llegada de petróleo venezolano. Eso es. Vale, porque básicamente hay una grabación entre Koldo y Ábalos, explicándole Koldo a Ábalos que como nos va, dicen ellos, de puta madre, a través de 2 empresas que traen petróleo de la narcodictadura venezolana, se iban a llevar 1 millón al mes. Señor Bolaños, un día nos lo explica, cuando le corresponda a usted, por el camino nada, sin prisa, a seguir sacando leyes Bolaños para destrozar a jueces. Bueno, nos está escuchando ya Florentino Portero. Florentino, ¿cómo estás? Pues encantado de estar en su emisora, don Carlos. Pues yo encantadísimo, todavía más. Te llamábamos para hablar de este aviso que nos ha lanzado Donald Trump sobre a España posiblemente habría que expulsarla de la OTAN. Pero te voy a hacer también una pregunta sobre el tema de María Corina Machado. ¿Qué te ha parecido? Pues mira, Carlos, en el terreno personal, una gran alegría porque yo tuve la oportunidad de conocerla gracias a una invitación de Ana Palacio y puedo decirte que como persona es una señora educadísima, encantadora, una mujer fiel a sí misma y a las ideas y valores que siempre ha defendido. Además de eso, desde el plano personal, pues me alegro mucho porque ella sí representa de verdad al conjunto de la oposición democrática venezolana, con mucho valor, con muchísimo sacrificio, está ahí, con el banderín izado y movilizando todos los medios para que quede claro que los venezolanos rechazan una dictadura que es atroz, que es un ejemplo de tinglado dirigiendo operaciones de narcotráfico y sí con vínculos muy importantes con el crimen organizado, que es otra cosa más amplia, más compleja, pero que también está. Y lamentablemente, pues una dictadura narcotraficante con muy estrechos vínculos con varios de los partidos políticos que hoy forman parte de la mayoría parlamentaria. Florentino. Y vínculos que evidentemente pues hace que esta gente no hable como debería hablar en estos momentos. Totalmente. Vamos al otro tema. Vamos al tema de Donald Trump diciendo que a España habría que expulsarla de la OTAN. ¿Qué te ha parecido? Bueno, es Trump en estado puro, porque Trump lo bueno que tiene es que siempre es Trump, no hay manera de que deje de serlo. Es un comentario a raíz de una pregunta que le hacen los periodistas cuando él está reunido con el presidente finés, si mal no recuerdo. Bueno, vamos a ver, más allá de que no viene al caso expulsar a nadie de la OTAN, lo que queda muy claro es que, uno, la OTAN es un tinglado que montamos los europeos para tener a Estados Unidos en nuestro terreno y garantizar nuestra seguridad. Dos, que Estados Unidos no perdona a un Estado miembro, España, el que no cumpla con sus obligaciones aprobadas conjuntamente en una reunión, en este caso en La Haya, un Consejo Atlántico en La Haya. Tres, que en la OTAN no se expulsa a nadie, sencillamente dejan de ser efectivas las garantías de seguridad. La OTAN es un sistema de defensa colectivo donde cuando una parte es atacada, los demás sienten que igualmente son atacados y reaccionan. Si España tuviera algún problema en estos momentos, podemos tener la garantía de que Estados Unidos no va a salir precisamente en nuestra defensa. Más aún, y entramos en lo más preocupante, Estados Unidos tiene relaciones estrechas con algunos países que son muy problemáticos para España y que están festejando las tonterías que hace nuestro gobierno en política exterior. Esto ya nos ha costado un disgusto con el coste de la energía, que es un problemón que tenemos en España y en Europa, pero no solamente puede costarnos un disgusto con la energía. España se está quedando sola en lo relativo al Magreb, que es una región muy delicada, y Marruecos, por citar un país concreto,
Es un país que tiene unas íntimas relaciones con Estados Unidos, unas íntimas relaciones con Israel, unas íntimas relaciones con el bloque árabe, que naturalmente juega a favor de Israel y en contra de Hamas, a pesar de las muchas memeces que dice nuestro gobierno al respecto, y por lo tanto, pues en aquellos temas de litigio entre Marruecos y España, Marruecos en estos momentos tiene a su favor a Estados Unidos, claro, a los países europeos de referencia, a los países árabes de referencia y a Israel. Y así vamos a echar un pulso con Marruecos nosotros. Florentino, muchísimas gracias por explicarlo tan perfectamente bien, que además no puedo estar más de acuerdo. Un abrazo muy fuerte, Florentino. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho. Pues nada, que nos han demostrado efectivamente el sitio en el que estamos. Pues mira, a que mí, como busquemos aliados vamos a ir finos. Hoy, bueno, un veterano de Moncloa, digamos asesor de los que no está, que está antes del sanchismo, me comentaba, están diciendo por aquí, porque la gente de Diego Rubio, no te creas tú que son discretos, porque es verdad que todo el mundo Diego ahí Rubio, habla. Que es el jefe de gabinete. El jefe actual. de gabinete, sucesor de Iván Redondo, este chico que estuvo en su día también en Extremadura, todos vienen de ahí, y decían, ya tenemos a Trump en nuestro sitio, en su sitio, donde lo queríamos. Tenemos a Trump donde lo queríamos, soltándole el pulso a Pedro Sánchez. Digo, fíjate en qué parámetros intelectuales se están moviendo en Moncloa. Es increíble cómo ha contagiado ese afán protagónico, ese narcisismo a todo su equipo. Ya veremos qué es lo que pasa con Marruecos, porque Marruecos, que toma nota de todo, sabe que en estos momentos estamos más solos que la una. Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Nos vamos a ir a publicidad. No se pierdan la entrevista que vamos a tener ahora con Marcelo Gullo. Marcelo Gullo es una de las personas que más ha defendido el orgullo de ser español, el orgullo de ser argentino, el orgullo de lo que hicimos en ese descubrimiento de América, el orgullo de la herencia que hemos dejado allá, lo explica de maravilla. Nos vamos a publicidad y hablamos con él para celebrar el 12 de octubre. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.